En agosto de 1945 la faz del mundo cambió radicalmente. 2 bombas nucleares fueron lanzadas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Aquellas 2 bombas impactaron en miles de víctimas. Muchos murieron desintegrados, otros abrasados vivos. Los que lograron sobrevivir tuvieron secuelas para toda la vida. Ese mes de agosto el ser humano entendió lo vulnerable que se podía ser y lo que era una bomba de destrucción masiva. Fue un momento de la historia de la humanidad donde nos sentimos, como digo, muy vulnerables. A partir de ahí todo cambió y entendimos que había que cambiar las reglas del juego para no llegar a una tercera gran guerra. Aunque con los años lo olvidamos. Hoy estamos y corremos como nunca hacia un gran choque de trenes indeseable para todos. Estás en Expediente Peláez. Empezamos. Vamos hacia ese choque de trenes que decía al principio, vamos hacia una tercera guerra mundial, ¿por qué no decirlo? Y hay que acabar con los tabúes. Y hoy tengo un grupo de panelistas sumamente interesantes, bueno, como siempre, Horacio Estudillo, mi coconductor, gran experto en muchos temas y uno de los más importantes investigadores del cáncer de América Latina. Gracias, Horacio, por estar como siempre con nosotros. Un gusto, Alberto, este tema apasionante, ¿no? Y muy del tiempo. Es el tema más importante actualmente hablando. Bueno, de derecha a izquierda tengo a mis analistas en política internacional. Arturo Flores, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Alberto. Mónica Laborda. Mónica, muchas gracias también por estar con nosotros. Tengo tengo a la doctora en Historia, la doctora María José, y tengo también a Adolfo Laborde, que es analista de política internacional, porque ese es un tema realmente muy importante. Y hubo una inflexión en octubre de 1962 en Cuba. Fue la crisis de los misiles. Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron a punto de comenzar una guerra a gran escala. Al final primó el sentido común, pero hoy estamos aún más cerca. Oriente Medio salta como un polvorín y Ucrania y Rusia lo mismo, con una implicación de todos los países de la Alianza Atlántica y de Estados Unidos. Bueno, no sé qué os parece, podéis empezar como queráis. Me gustaría saber cuál es vuestra opinión, hacia dónde estamos yendo. Desde Bahía de Cochinos, desde el año 62, jamás el ser humano había estado asomado tan cerca al averno, al abismo. Yo creo que hay que acabar con esos tabúes y las cosas hay que decirlas tal y como son. Cuando hace años se hablaba de la posibilidad de una gran guerra, yo creo que hoy es algo muy palpable. Mónica, por favor. Gracias, Alberto. Sí, efectivamente nos encontramos, bajo mi perspectiva, en un cambio de era, en una situación difícil a nivel internacional en la que la potencia hegemónica, Estados Unidos, pues está violentando el orden internacional existente desde la Segunda Guerra Mundial, desde la posguerra, digamos, en 1945, donde pues había habido un equilibrio, habían funcionado las instituciones y esto se ha violentado. La invasión flagrante de Putin hacia Ucrania en el año 2022, llevamos para 3 años de guerra, empezando el 4º, pues es una violación al derecho internacional en todo sentido, no hay nada que la justifique. Y recordar también que esta guerra, la guerra en Ucrania, no inicia en este año, sino desde el 2014 con la anexión de Crimea. Incluso antes. Incluso antes, pero bueno, que esto ya sienta un precedente y que agrava y complica más la situación. ¿Qué estoy viendo yo? Bueno, veo una situación en la que también Estados Unidos, su tradicional enemigo, entonces Unión Soviética, hoy Rusia, pues está pareciendo ahora su mejor amigo, en el sentido de que también está haciendo alianza y pacto con Putin, el presidente Trump en su segundo mandato. Y si bien Estados Unidos es lo que es hoy en día, es gracias a las alianzas que había establecido desde la Segunda Guerra Mundial, el caso de Europa. Pero yo os pregunto ahora, y a ver, Horacio, quiero que me contestéis. Es verdad que Rusia está invadiendo Ucrania, pero también es verdad que desde los años 90, cuando se reúnen Gorbachev y
y Bush le dice, oye, por favor, ya no tenemos el Pacto de Varsovia, deja de estar intimidando, deja de estar metido entre la Alianza Atlántica, Bulgaria, Albania, la antigua Yugoslavia, en fin, la antigua Yugoslavia no, a Serbia, la República Checa. Y sí, no va a pasar nada, pero sí pasó, porque todos se fueron anexionando. Desaparece el Pacto de Varsovia y sigue siendo la OTAN de una manera omnipotente. Cuando tú tienes... Yo he hecho el camino en el año 91, estuve 6 meses en Ucrania. De Kiev a Moscú hay 700 kilómetros. Y yo los he hecho en coche. Y en aquel entonces tardamos 12 horas porque, bueno, había un terreno que no era... Pero es un paseo. Al final es un paseo si quieres invadir Rusia. Yo no soy ni pro Putin ni pro Zelensky. Quiero nada más, bueno, a ver si podemos dar un poquito de luz a todo este tema. Claro, una de las condiciones para que se dé esta transición de poder en el mundo que estamos viviendo y las alarmas de Rusia ante la Unión Soviética es que las fronteras se han recorrido. Claro. Geopolíticamente eso habla de una condición de seguridad nacional para Putin. Yo tampoco soy pro Putin, pro OTAN, pero sí que hay que entender que los países tienen elementos que se consideran como intereses nacionales. No solamente ha habido un ataque a Rusia en términos económicos por todos los embargos que ha tenido, sino también lo han hecho a través de esta incorporación o casi incorporación de Ucrania a la OTAN. ¿Qué significa eso? Pues estamos viendo una situación muy parecida a la que hiciste referencia hace unos minutos cuando hablaste de Cuba. El sistema internacional funcionó con esta guerra fría, o yo creo que ahora estamos en una guerra caliente, y este detente de tener las armas nucleares pues no está funcionando porque tanto un lado como el otro lado no están dispuestos a ceder, y Putin menos porque se siente acorralado. Hay que entender esa perspectiva de Putin y eso nos va a dar la pauta de por qué estamos como estamos. Arturo. A mí me parece que este nuevo protagonismo que vemos de Estados Unidos está basado sobre todo en una pérdida de liderazgo durante varios años. El surgimiento de China como una potencia global me parece que juega un papel muy importante para que Estados Unidos retome la agenda internacional, y lo vemos en este caso particular de los conflictos tanto en Medio Oriente como el de Rusia y Ucrania, donde vemos un Estados Unidos proactivo que busca llevar las negociaciones a su territorio de alguna forma, y que ellos coronen este proceso de paz que se está trabajando, aunque creo que sí están llevando al límite muchas de las cuestiones que está haciendo Trump. La verdad es que no veo pues que este proceso que inició con todo la reunión que tuvieron hace un par de semanas en Arabia Saudita, no sé en qué vaya a concluir el proceso de paz. Si parar la guerra por 30 días vaya a ser suficiente, y si vaya a ser respetado por Rusia misma, por ejemplo, ¿no? María José, tú como historiadora, la historia es cíclica, siempre se repite. Hubo una primera gran guerra, hubo una segunda gran guerra, sí, habrá una tercera la gran guerra, no sé si esto sí, se están escuchando. Sí. Gracias. La guerra forma parte de la esencia humana, aunque no estemos de acuerdo, eso desde siempre. Pero yo creo que los móviles van cambiando a lo largo de la historia, ¿no? A lo mejor es porque nos enfrentamos a unas personas que consideramos enemigas, el discurso es diferente, pero lo que están diciendo ahora aquí los compañeros, ¿qué hay que le interese a la antigua Unión Soviética hoy a Rusia? ¿Y qué le interesa también dentro de ese balance a lo que es Estados Unidos del otro lado? Y en ese sentido tú mencionas que hay muy pocos kilómetros, realmente es nada, pero ese territorio, digo, en la época de Stalin, en la época de la Guerra Fría, era el granero de... ¿Va? Y ahora que hay en ese espacio, en la zona este, hay una cosa, es el esquisto. Vamos a hablar de eso, que es interesante, pero a ver, Horacio, ¿cómo se ve desde México esto? Es decir, me gustaría, teniendo o intentando tener una visión más global, más cosmogónica. Hoy estamos todos, uno sabe qué va a pasar el otro, uno sabe cuando un mercado cierra, el otro también cierra, o cierra mal, o abre mal, dependiendo cómo cerró el anterior. ¿Cómo se ve esto desde México? Es bien complicado porque hoy toda la visión viene desde el poder mediático de la información que se proporciona. Y hoy, desafortunadamente, el poder mediático también está manipulado. Tenemos que reconocerlo. Sin embargo, en el entendimiento de las guerras, que ninguna guerra debería de justificar. Sin embargo, como bien se ha dicho, la guerra tiene su naturaleza humana, tiene su genética.
porque siempre hemos sido depredadores y siempre hemos sido guerreros y siempre hemos luchado en el mismo ambiente. Pero lo que llama la atención ahora es que lo que antes era una guerra representaba un reacomodo de fronteras, ahora parece que es un reacomodo de mercados. Y lo vemos en esto que a lo mejor es una visión muy profana de mi parte, pero es muy interesante. ¿Cómo está castigando Trump al mundo? Con aranceles, con impuestos, con sobreimpuestos a los mercados y a los productos que fortalecen economías. Y eso es una guerra también, una guerra silenciosa. Claro, sí, silente, sí. Ahora hablaba María José de los temas económicos. Claro, además de ese gran granero, las famosas tierras raras de donde se extraen ese material para poder hacer los móviles y el mundo aeroespacial. Claro, cuando uno se da cuenta que el 70% de las tierras raras están en China y el resto está repartido entre Rusia, Ucrania y, casualidad, Groenlandia, pues hombre, uno puede llegar a entender por qué Estados Unidos tiene interés. La pregunta que yo te hago, Mónica, es si Estados Unidos no tuviera ese interés económico, ¿estaría participando de esa manera activa? Definitivamente no. Por supuesto que hay un interés económico en esta guerra comercial que libran China y Estados Unidos ya hace tiempo, y que efectivamente China posee pues la mayoría de estos minerales raros, y que casualmente Trump tiene ahora intereses tanto en Groenlandia como en esta zona del Donbass, en esta zona de Ucrania que colinda con Rusia, la zona invadida, ocupada por Rusia, que efectivamente tiene un alto porcentaje de minerales raros, que también tiene hierro, tiene agua y tiene muchos recursos, además de ser Ucrania el granero de Europa y del mundo en mucho sentido. Y también recordar que Rusia, no tiene salida al mar, entonces todo este paso, esa parte geoestratégica es súper importante de salida al Mar Negro, y por supuesto también lo que tú mencionabas de la otanización. Desde el 2014. Por supuesto, por eso el interés de tener esa parte, y esta situación que comentabas tú de la otanización, que es este avance de la OTAN, que si vemos en el mapa, pues efectivamente quitando Ucrania, prácticamente toda Europa está dentro de la OTAN. Sí, me parece que definitivamente el impacto que va a tener, sobre todo el futuro de la OTAN en la región, va a ser determinante para los tiempos futuros. Hemos visto cómo Trump ha presionado que la OTAN cumpla los acuerdos en cuanto a aportar un mayor presupuesto para la cuestión de armamento. Me llamaba mucho la atención los porcentajes que los países destinan en armamento en Europa, que vemos que es muy bajo, y si lo comparamos con las cantidades enormes que los Estados Unidos han destinado para el tema de la OTAN en los últimos años, pues hay un contraste muy alarmante, yo lo llamaría. Creo que sí tiene que haber una construcción distinta en cuanto a la manera en la cual los países de Europa perciben su protección misma y el gasto que generan en armamento. Algo puedo agregar, claro, por favor, rápidamente ahí. Algo importante es que en Alemania recientemente hubo elecciones, tenemos un nuevo gobierno que debe formar coalición, y que también ha sucedido algo histórico en recientes días, que es que se ha destrabado constitucionalmente un tema que había para emitir más deuda por parte del gobierno alemán, y esto destinarlo a gasto de armamento. Entonces esto es algo que también cambia todo paradigma en Europa, que Europa se está rearmando. Volvemos en un minuto. Solamente Rusia tiene 6.100 ojivas nucleares. Se calcula que Estados Unidos dispone de 5.200. Israel tiene de entre 60 y 400. Podemos seguir con Pakistán, con Francia, con Gran Bretaña. La carrera armamentística es imparable. Aunque esto ya no es saber quién tiene más, porque con la octava parte, desde luego, podríamos acabar con el planeta. Horacio, porque la pregunta es, aquí no es quién es más valiente, quién tiene más armas nucleares, sino que no se vayan a utilizar, porque podrían acabar con el planeta muchísimas veces. Alberto, sin ser fatalistas y quitándole el romanticismo a la guerra, está claro que se está preparando el mundo para una confrontación. Es inevitable un país hegemónico como Estados Unidos, que hoy tiene la peor de sus crisis económicas, con una moneda tan baleante, le urge y necesita reforzarse con una guerra. Europa
que era un aliado incondicional, ahora se tiene que empezar a alinear sola, y vemos cosas que ya se empezaron a mencionar, como una potencia, Alemania, que estaba del lado pacífico, que no imploraba nada ahora invierte un presupuesto extraordinario para armarse. Eso nadie lo hace nada más por impresionar al vecino. Esto está claro que viene una confrontación que puede iniciar o en el oriente o en las fronteras con las potencias. ¿Qué opinan los panelistas? Vamos un momento con María José y con Adolfo, por favor. Vale. María José. Bueno, yo lo que estoy escuchando ahora es que es una repetición de lo que pasó en la época decimonónica completamente. El sistema de la famosa paz armada, que de paz armada pues no había absolutamente nada, las alianzas, la triple entente, la triple alianza, el interés de Rusia por una salida al Mar Negro, al Mediterráneo. O sea, estamos viendo exactamente lo mismo, o sea, vamos derechos. Ahora, ¿para qué sirve la historia? Los dirigentes, estos grandes dirigentes, mi pregunta es, ¿saben de historia? ¿Saben? ¿La pueden llegar a aplicar? Sí. Digo, porque como que no lo veo muy claro. Adolfo, por favor. Te cito, a mí me encanta lo que dices, porque parece que estos procesos históricos inacabados, porque eso se repiten, como bien lo comentas, no están presentes en las políticas exteriores, ni tampoco en los autores clásicos. Un autor que me gustaría recomendar, Paul Kennedy, un historiador económico inglés, que nos habla del auge y caída de las grandes potencias. Paul Kennedy dice que cuando una potencia está cayendo en términos económicos, de producción, etcétera, 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 su coletazo son las guerras, es el ataque. Y lo que estamos viendo nosotros hoy en día es una transición de la economía internacional, en donde Estados Unidos ha perdido hegemonía, ha perdido competitividad y quiere cambiar las reglas del juego. ¿Por qué? Por China, por Rusia y, por supuesto, para poder mantener ciertas estrategias de dominación que ya conocemos y que están agotadas. Y luego algo que me llama mucho la atención, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, es, como ya se ha comentado en esta mesa, es el rearme rápido. Cuando uno está rearmándose rápido no es para nada. O sea, aquí hay una causa, hay una causalidad. Y a mí me recuerda mucho, hablando de la historia, a la Alemania de los años 30, cuando empezó a rearmarse a toda velocidad porque sabía que iba a pasar lo que pasó. Y en este caso, cuando están pidiendo, Ursula von der Leyen está pidiendo, tenemos que hay que gastar el 5% del PIB, y hay que hacerlo muy rápido. ¿Por qué el 5% del PIB y por qué tan rápido? Es lo que no entiendo, a menos que hay una serie de intereses que son la posible confrontación de todos contra todos, porque las guerras ya no es como los mercados, ¿no? Los mercados son interdependientes, las guerras van a pasar igual. Mónica. Así es, la guerra en Ucrania es una guerra híbrida, es interdependiente. En esta interdependencia global que vive el mundo, por supuesto que tiene efectos en todos lados. Y lo que tú bien comentas es claro, si Europa se está armando, se está rearmando, es para algo. Ursula von der Leyen acaba de decir que en el 2030 esperan alcanzar esta autonomía estratégica, que bueno, sería, digamos, un error histórico por parte de Europa confiarse y dejar de destinar este presupuesto, digamos, para protegerse y depender tanto de la OTAN. Vería yo ahí un desafío muy grande en tres sentidos con Europa. Primero, no hay un liderazgo claro que integre y que cohesione a la Unión Europea para la toma de decisiones. En segundo lugar, hay debilidades y hay problemas políticamente hablando en varios países importantes, Francia, Alemania, en fin. Hay una derechización también en el mundo. El escenario que mencionaba la historiadora está sucediendo, ¿no? Justamente estos gobiernos de derecha, de ultraderecha, que están teniendo pues cada vez más acogida a nivel internacional, y también esta dependencia en términos económicos, en términos tecnológicos y energéticos que tiene Europa con el mundo. Entonces tiene grandes desafíos para poder cohesionarse y ser pues realmente ese actor importante a nivel internacional. A mí me parece que Europa adquiere una cierta conciencia del avance que tienen, por ejemplo, los países de los BRICS. Me parece que Europa está abriendo los ojos y se está dando cuenta que por muchos años, por mucho tiempo, como que descuidó ciertas cuestiones, sobre todo el tema armamentista. Entonces ve China, ve Rusia, ve la India y ve el potencial que tienen y ve la manera en la cual fabrican y ve la forma en la cual prácticamente pueden hacer lo que quieran con la tecnología de punta, con muchas cuestiones.
Y entonces yo siento que se dan cuenta de un rezago que hay ahí y entonces dicen, oye, ¿sabes qué? Si no hacemos algo, nos vamos a quedar completamente fuera de este juego global. Entonces, esa me parece que es una preocupación. Bueno, nada más que hacer un comentario. Es que yo creo que Europa ha perdido todo el norte y todo tipo de relevancia y vamos abocados los europeos al fracaso. Sí. Eso lo tengo cada día más claro. A ver, Horacio, perdón. Es que yo veo algo más grave. Bueno, o sea, entendemos la historia, ya no hay parecidos. Miren, la Segunda Guerra Mundial fue muy anunciada. Hitler en una convención en París 2 años antes le dijo a toda Europa, oigan, ya bajen el impuesto de guerra, si no van a provocar una guerra. Se prepararon y la hicieron, porque era un acomodo de su orden económico. Ahora no, ahora yo veo una Europa, como bien dice Alberto, no solamente debilitada, islamizada. O sea, Europa ya no es Europa. Se están comiendo las culturas europeas, porque ya no hay gente, porque ya hay una pobreza económica y falta de su liderazgo, no hay líderes. Entonces, ¿qué van a hacer? Se van a reagrupar los europeos y van a luchar solitos. ¿Contra quién? ¿Quién sabe? Porque dentro de este juego geopolítico hay una intervención brutal de las fuerzas doctrinales del Medio Oriente, encabezadas, promovidas, intencionadas por los sionistas. O sea, está el escenario perfecto, el caldo de cultivo ideal. María José y Adolfo. No, mejor te paso el micrófono. No, mira, un poco lo que comentas, Alberto, Europa ya no es el centro del mundo. El tablero geopolítico se ha movido a Asia. Y les voy a dar datos del Producto Interno brutal, el Producto Interno bruto del mundo, en donde hay, pues es brutal, porque además este dato es brutal. El 31% del Producto Interno bruto global lo producen los BRICS, el 26% lo producen el G7. Entonces, si nosotros vemos esta situación, este mundo emergente, el sur global que le llaman, que yo creo que ya no está en el sur global porque tienen capacidades que los Estados Unidos no tienen ni sus socios europeos, pues se han ido al olvido y han dejado emerger no solamente la economía china, sino los nuevos procesos de regionalismo del sur global. ¿Qué quiero decir con esto? Hemos perdido de pista lo que está pasando en Asia, hemos perdido de pista lo que está haciendo China con la ruta de la seda, que creo que hay un tren que llega hasta Madrid. Hemos perdido de vista lo que está haciendo la India, que va a crecer al 5.6% y que tiene capacidades bélicas. Hemos perdido de vista lo que está haciendo Vietnam, que va para allá. Y otro proceso, el RCEP, que es un proceso de libre comercio en Europa, en Asia, que nadie le hace caso, y hay otro, el CPTPP, que trata de competir con ello. Pero entonces, si nosotros volteamos a ver lo que está sucediendo en estos procesos muy aislados para algunos, pero que todo el mundo lo está viendo, los que hemos estudiado Asia, también entendemos que las relaciones políticas son ríspidas. Otro tema importante en donde lo hemos perdido de vista, Taiwán, que se ha hablado muchísimo de la diplomacia del chip, en donde Estados Unidos entra a defenderlo, y otro elemento que tampoco se habla es el inminente choque entre Rusia y Japón. ¿Por qué? Hay una guerra técnica ahí, no han firmado un acuerdo de paz entre Japón y Rusia, y Estados Unidos tiene un acuerdo de seguridad con Japón que ya no lo quiere cumplir, y eso ha ocasionado que la interpretación del artículo 9 de la Constitución japonesa esté en boga. Japón se está armando, tiene capacidad bélica para construir armas atómicas en 2 años, y no solamente eso, lo último, tiene 3 portaaviones con capacidades para transportar aviones F-35 que se pueden desplegar en cualquier parte de Asia-Pacífico. Cosa tan apocalíptica. Sí, no. Bueno, no. A ver, Mónica. Gracias, sí, muchos temas en la mesa súper interesantes. Efectivamente, Estados Unidos está destinando más presupuesto también a rearmarse para el Indo-Pacífico. Es la guerra que viene, bueno, sin dejar de lejos, digamos, el Ártico. Y otro tema muy importante también mencionando con lo que decía Horacio, es lo que está sucediendo en Medio Oriente con Yemen y los hutíes. Porque ahí también hay un tema con Irán. No solamente Estados Unidos, Gran Bretaña. Por supuesto, el mundo occidental y los intereses que hay ahí en esta hiperconexión de guerras, pues también tiene un impacto lo que está pasando en Medio Oriente con lo que está pasando en Rusia y Ucrania. Tú lo has dicho, hiperconexión, esa es la palabra. María José. Ay, ¿qué les digo? ¿Qué les voy a decir? Yo no quiero invocar a algunos grandes líderes europeos o a un gran líder europeo, que así lo considero, en el sentido de que balancea el sistema de las alianzas y mantiene la paz. ¿A quién me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo o estoy pensando en el señor Bismarck, ¿no? También en la época decimonónica. Otto Bismarck. Sí, sí, a este señor. Cuando él desaparece, lo quitan del juego político y demás, Europa como que se descompensa.
Y ese tipo de personajes ya no los encontramos, ni en Estados Unidos tenemos a un Kissinger, o sea, en fin, personajes de esa categoría, ¿no? Ojalá hubiéramos tenido muchos de Gasperi, muchos de Konrad Adenauer, muchos Churchill. Hoy harían falta estos personajes. Angela Merkel, Completamente. Fue la última. Sí. Volvemos en un minuto. Bueno, Alberto, hablando de fronteras, mercados y territorios, pues vamos a enlazarnos con nuestras amigas en París y en Roma. Casia, Valentina. Vamos con vosotras. Sí, por supuesto, Francia teme una gran guerra de Rusia contra Europa, sobre todo ahora al ver que Trump está al servicio de Putin. Desde el primer día de la invasión rusa, París ha apoyado sin titubeos a Ucrania. Recientemente, ante la presión de Trump, Francia se ha activado de manera, la verdad, impresionante. Está liderando la ofensiva, los esfuerzos europeos para ofrecer garantías de seguridad a Kiev. Francia busca dirigir el bloque europeo en materia política y de defensa. Emmanuel Macron dijo claramente y en un tono dramático que Rusia representa una amenaza para Francia y para Europa, que Putin no se detendrá en Ucrania, que la paz no significa la capitulación de Ucrania. Macron pidió sacrificios para aumentar el gasto en defensa y abrió la posibilidad de que París ejerza de paraguas nuclear europeo. No olvidemos que Francia es el motor militar de Europa, que es el único país con potencia nuclear de la Unión Europea, con 290 cabezas nucleares, un arsenal nuclear y espacial propio, autónomo. Posee el portaaviones nuclear Charles de Gaulle, capaz de embarcar 32 aviones de combate Rafale. Estamos hablando del segundo exportador mundial de armas. El país está presente en 3 continentes y 3 océanos, en importantes regiones de ultramar, Nueva Caledonia, Martinica, Guyana Francesa, por ejemplo, con un ejército sofisticado de alta tecnología, inteligencia militar de primer nivel y entrenado tanto en las selvas tropicales como en el desierto y en alta mar. Y bueno, en este contexto de enormes turbulencias geopolíticas, Francia se posiciona como líder europeo en la búsqueda de una paz armada, entre comillas, en Ucrania. Organiza cumbres de emergencia sobre Ucrania en París, impulsa el rearme de Europa para conseguir la ansiada autonomía estratégica europea. Lo hace no porque tenga alma samaritana, sino por interés nacional, porque quiere estar sentada en la mesa de negociaciones y quiere su rebanada de pastel ucraniano. Por supuesto, no estamos en la Francia de Napoleón o Luis XIV, pero claramente estamos en el momento del Make France Great Again. Trump despertó a Francia y Europa de su largo letargo geopolítico y militar. La intensidad y la frecuencia de las diferentes crisis internacionales hace que los italianos perciban como posible un tercer conflicto mundial. De acuerdo con un sondeo de estos días, el 42% de los italianos lo ve como una amenaza concreta. El 47% de los italianos se siente amenazado en las fronteras de Europa, debido sobre todo al conflicto entre Ucrania y Rusia. Si hablamos de los jóvenes, pues esa sensación se va a lo doble. Más del 80% de los jóvenes italianos temen
una tercera guerra mundial. Hay varios factores que determinan esta percepción. Uno es el hecho de que los partidos italianos estén muy divididos sobre las formas de enfrentar estos conflictos y el rol de que Italia podría tener. Hay una gran desunión también a nivel de los países europeos, propuestas diferentes en el ámbito tanto del Consejo Europeo como de los diferentes países por lo que se refiere a los armamentos, a las ayudas concretas que habría que darle a Ucrania, la posición frente a Rusia, y también un elemento que está desestabilizando es la llegada al poder por segunda vez de Donald Trump con sus políticas unilaterales en estas crisis que amenazan a Europa. El 43% de los italianos no está de acuerdo con la forma de manejar la política internacional de Donald Trump y consideran que Europa, Italia y Europa en estos momentos está perdiendo poder frente a las iniciativas de Donald Trump. Por todos estos elementos juntos, en Italia, pues la percepción de un tercer conflicto generalizado pues es alta. Bueno, eso, Horacio, es en Roma y en París, casi con Valentina, pero aquí en las calles de la Ciudad de México también tenemos a Constanza Peláez y a J. Edgar Newman para que nos cuenten más cosas. En los últimos años se ha creado mucha tensión en el mundo. ¿Crees que ya ha llegado la Tercera Guerra Mundial o está por llegar? La guerra siempre ha existido. Sí, igual con todo lo que está pasando con Estados Unidos, desde los países de Oriente Medio, Rusia, desde lo de Ucrania, yo creo que ya venimos con eso. Pues espero que no la haya, porque los que van a pagar unos por otros, ¿no? Yo creo que sí, por los cambios que hemos estado viendo con la parte política y todo lo que sucede alrededor del mundo. En las noticias han salido, ¿no? Muchas cosas muy feas que han sucedido y esperamos que no. Hay que rogar a Dios para que no haya esa clase y menos de la guerra mundial. En caso de que llegue, ¿cuál crees que será la causante de esta Tercera Guerra Mundial? Intereses propios sobre los gobiernos, intereses propios, ya sea más tierras o más poder. Yo creo que es una tercera guerra mundial, pero de la información. O quizá pueda ser una guerra mundial comercial. Bélica. Yo siento que va a ser bélica porque ya unos no se dejan de otros, ¿sí? Entonces quieren ganar, ¿sí? Y al hacer una cosa así es mundial, no nada más a ellos, ¿sí? Van a matar a mucha gente, ¿sí? Y pues la verdad es horrible. Sería horrible que se desatara la guerra mundial. Yo creo que más información. Sí, bueno, actualmente como se están manejando también las redes sociales, todo el tema de X y pues ahora sí que lo que hoy en día me parece que pone más en jaque a los países también es la información que resguardan, ¿no? Como que esto que ellos a lo mejor esconden o tienen cierta información privada podría a lo mejor pues sí, poner en guerra a los países, ¿no? ¿Cómo podríamos evadir una Tercera Guerra Mundial? Mi punto de vista sería que creo que no hay una forma adecuada, ya que la parte de esto deriva de la política, entonces está muy dividido, tanto hablando internacionalmente como nacional, entonces es algo muy cuestionable realmente. Sí, yo también no considero que se pueda evadir, o sea, considero que es algo que sí va a llegar tarde o temprano. Esto es también por los cambios sociales o de pensamientos que hay entre los actuales presidentes de cada país, entonces. Es que no coincidimos entre países. Perfecto. Hacer la paz, ¿no? La paz para que no mueran, no muramos todos, o sea, los que van a batallar seríamos todos, porque si es mundial, es mundial. Sí, unos pelean con otros defienden a otros. Es que, mira, me parece que podríamos más amor y más respeto, pero a veces siento que no es suficiente, a veces eso va más allá, o sea, el gobierno tiene más poder que nosotros como humanos, entonces, por más que nosotros pongamos nuestra semillita, ellos tienen el poder, o sea, nosotros somos sus títeres, y eso sí, pues, te pone triste. Sí. ¿Y algunos países involucrados? Híjoles, no sabría decirte, o sea, pero Estados Unidos, y yo, Estados Unidos, creo yo. Definitivamente siempre Estados Unidos. ¿En qué crees que nos afectaría una Tercera Guerra Mundial? En el crecimiento económico. A todos nos va a afectar, de una manera o de otra. Podría haber muchas muertes y eso pues, es fatal para el país. ¿Te da miedo la idea de una Tercera Guerra Mundial? Sí.
cree que podríamos vivir una tercera guerra mundial? Como están las cosas ahorita, quién sabe, está muy delicado todo, ¿no? Si sigue siendo muy fuertes los roces que hay, podría llegar a pasar. No lo creo. Honestamente, no. El mundo está preparado. Sí hay mucha controversia entre países, pero la verdad es que siento que están llegando a muchos acuerdos, tanto Estados Unidos, México y otros países. Entonces, de hecho, recientemente anunciaron que Putin iba a dar como fin a la guerra contra Ucrania. Bélica y con armamento definido, si le convienen los intereses de los dueños del mundo, China, Estados Unidos, Europa, posiblemente para efectos solamente económicos. Realmente, si al imperio norteamericano se le ocurre hacer una guerra, tendría que meditar lo que le cuesta la guerra más allá de la venta que ellos mismos tienen de sus propias armas. Sí, hay organizaciones que pues se dedican a la paz. Y bueno, pues ahí está la ONU, hay muchas organizaciones dispuestas a la paz y yo soy pacifista también. ¿A qué países cree que pueda afectar si se diera la tercera guerra mundial? A todo el mundo. No hay nadie que se escape de una tercera guerra mundial. A todo el mundo y en todos los aspectos, social, económico, político, religioso, en fin, no hemos dejado de vivir una guerra realmente. Principalmente yo creo que sería Estados Unidos, China, Rusia. Yo creo que son los que más pensaría en un momento. Ok, ¿cree que una tercera guerra mundial nos llevaría al fin del mundo? No estoy tan seguro, es complicado saberlo. Por la magnitud de las armas que pueden tener sería una posibilidad, pero quién sabe si a ese punto llegaríamos, ¿no? No, porque hay intereses creados y para los norteamericanos no tienen amigos, tienen intereses. Mientras no se vean alterados, y para los chinos también, mientras los intereses sean lo más preciado para ellos mantener en su sitio, no explota una tercera guerra mundial que sería ahora cibernética y sería por computadoras, no necesariamente una réplica de la Segunda Guerra Mundial, que eso es historia. Pues el fin del mundo sí va a pasar, pero no sé si específicamente vaya a ser por una guerra. No creo porque, nuevamente, creo que han hecho muchos acuerdos entre países, entonces una tercera guerra mundial no la veo cercana. Y no creo que eso sea el fin del mundo, o sea, creo que la especie siempre ha tenido como esa evolución y no creo que vaya a pasar más allá. Pero ya la guerra ahora es más subliminal y más agresiva. Ya no es con armas de fuego que ahora se jugaría una tercera guerra mundial, sino con informática y con tecnología. Entonces, ¿el ser humano es bueno por naturaleza? Tengo mis dudas, pero definitivamente sí, yo creo que sí, será bueno, sí. ¿Bueno por naturaleza? Sí, claro. ¿Por qué? Adelante, ¿por qué crees que es bueno? ¿Por qué? Pues porque nacimos siendo buenos. Lo que nos corrompe yo creo que es muchas veces lo que vivimos como experiencias como niños o la educación con la cual nacemos, porque pues realmente siendo niños pues somos inocentes. Bueno, gracias chicos, gracias por ser tenernos tan ilustrados con lo que pasa en las calles de México. Bueno, pregunta que os hago. La figura de Donald Trump, ¿ha venido a cambiar el paradigma? ¿Ha venido a hacer un nuevo orden mundial, Horacio? No, sin duda alguna. Mire, yo hace rato mencionaba, y quisiera que lo compartiéramos, lo disertáramos, del romanticismo de la guerra, ¿no? La Segunda Guerra Mundial fue muy bella en el sentido de, con las debidas proporciones, porque ninguna guerra se justifica ni tiene un aval humano. Pero cuando se invade, Alemania invade a Polonia, en su parte occidental, y en 17 días derrota al ejército polaco con únicamente armamento blindado, con los Panzers. Fue muy elegante, pero era una estrategia que utilizó Pancho Villa, que la inventó, eran sus guerras rápidas. Él no metía infantería, metía artillería y caballería protegida la caballera por la artillería, y hacía las guerras de 4 horas. Lo toman los alemanes, lo estilizan, ya no son caballos, pero son tanques de guerra. Ahora, ¿cómo es una guerra? ¿Quién va a hacer el push de Red Button? ¿Quién va a ser el primero? Porque así van a ser. Yo no me veo mandando soldados milenarios con armamentos, porque no va a ser así. Esta es otra estrategia. La historia es diferente y tendrá que ser diferente naturalmente. ¿A quién va a hacer el push de Red Bot? No, pues sí, las guerras son, por supuesto, en muchos sentidos. En guerras de información, mencionabas tú hace un momento, ¿no? Es una de las guerras mediáticas, en términos nucleares, en términos armamentísticos, en términos de mercados, en guerra de aranceles que estamos viviendo a nivel internacional con el impacto que va a tener. Y bueno, definitivamente Trump tiene que dar también
digamos, respuesta a esta base electoral que lo votó, a estas promesas de campaña, y es lo que está haciendo y está realizando, pero bueno, no está sobrepasando, digamos, que el costo que va a tener para Estados Unidos en términos económicos, porque todos estos aranceles que está imponiendo al mundo, pues finalmente son productos que los van a pagar los ciudadanos de Estados Unidos a un precio mayor. Entonces, esto va a repercutir en una mayor inflación, que es uno de los temas por los cuales gana Donald Trump, que prometía, porque la gente pues vota con el bolsillo. Claro. ¿No? La gente va a votar y si tiene hambre o si está pasando dificultades económicas, pues va a votar el cambio que le promete mejorar. Pero Trump, ¿pensáis que viene a imponer un nuevo orden mundial? Make America Great Again, diría yo. O sea, la cuestión es que sí, desde la campaña vimos que Trump quería establecer un nuevo orden mundial, y sobre todo yo veo un tema importante, es el tiempo que tiene, porque él sabe perfectamente que solo tiene estos 4 años. Entonces, los primeros 2 años yo siento que se va a ir con todo, como lo estamos viendo, con aranceles, reformas, todas las cuestiones de política exterior. Viene la elección en 2 años y después pues va a haber una nueva recomposición, quizá o no, depende de cómo se muevan esos primeros 2 años, del Congreso y el Senado de los Estados Unidos. Me parece que él está muy claro en sus tiempos, sabe perfectamente hasta dónde llevar, hasta dónde empujar a los países. Inclusive lo hemos visto con la relación con México, que lo ha llevado hasta cierto punto, pero no lo lleva al límite. O sea, lo lleva a un límite, más bien, no lo tira, ¿no? ¿Se estará preparando para dejar el poder o para no dejar? Yo creo que va a querer continuar con el poder. ¿Quién quiere dejar el poder? Dime tú. Quiero decir algo muy breve, que hay 2 tiempos. Después digo. Vale, gracias. Hay 2 tiempos ahí. Trump quiere una solución rápida, prometió una salida a la guerra en Ucrania, a la guerra en Medio Oriente en 24 horas. Y en este sentido Putin no, Putin lo ve un poco más a largo. Entonces estamos a 2 tiempos de guerra importante. Correcto. Y lo que está pasando en Taiwán también, que Adolfo mencionó brevemente el tema económico, pero también lo que puede suceder en términos de invasión por parte de China es también otro tema que está ahí. María José. Yo lo que quisiera aquí preguntar, ¿no será que el señor Trump o las políticas de este hombre está desestructurando el orden mundial definitivamente, pero hacia el mismo punto de lo que tuvimos como crisis sociales y crisis económicas en el periodo entre guerras, después de 1918-19 hasta el 39, cuando Alemania invade Polonia el 1 de enero del 39. No tendrá esa intención. Digo, el tiempo lo tiene muy corto, ¿sí? Al contrario de Putin. Putin va a seguir, ¿no? Más allá de estos análisis psiquiátricos, psicológicos que se le hacen al señor Trump, yo creo que el señor Trump tiene un plan. Este plan es, además del MAGA, es establecer una especie de plan Colombo, plan Marshall en Estados Unidos para reestructurar lo que en su momento fue la estructura económica internacional heredada de los organismos de la Segunda Guerra Mundial. GATT, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, que ya no sirven para los intereses de Estados Unidos, y este proceso de reintegración comercial que tienen en Norteamérica, por eso el tema de los aranceles, porque les va a permitir jugar un 25% más o menos de competitividad para sus empresas, es precisamente quitarle el protagonismo de algunos países que se beneficiaron por este proceso de exportación de capitales. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Generar incertidumbre, hacer que el nearshoring desaparezca, el friendshoring, como le quieran llamar, y las inversiones se vayan a Estados Unidos, romper con los ciclos económicos para obligar a los empresarios a que inviertan en Estados Unidos. No solamente los norteamericanos o los mexicanos o los canadienses, sino los asiáticos, y eso tiene mucho que ver con este replanteamiento de la estructura económica internacional, donde hay una anarquía económica en donde Estados Unidos tendrá el protagonismo. Y ya para terminar, yo creo que para un poco ilustrar a la gente de los peligros de la guerra, pues hay que ver esta gran película Sin Novedad en el Frente, que es remasterizada, y ahí nos vamos a dar cuenta de quiénes son los que ganan realmente las batallas, los políticos. Con los datos que tenéis en la mano, la pregunta del millón. Con esos datos que tenéis como analistas, ¿pensáis que vamos hacia una tercera guerra mundial? Ahora todo el mundo se calla. Ahora sí quiero hablar. Yo creo que no vamos a llegar. ¿Y por qué digo que no vamos a llegar? Porque es un juego de poder.
o de resistencia, ¿no? Por ahí hablaban de algunas fuentes, algunos historiadores que se dedican a esto, y tenemos, por ejemplo, a Hobsbawm, ¿no? Eric Hobsbawm, cuando hablaba de la Guerra Fría, la famosa Guerra Fría, que coincide con Fleming, James Bond y todo esto, menciona datos muy interesantes. O sea, es la teoría de los juegos. En algún momento provoco, pero sé que voy a provocar hasta determinado punto, porque si llego a provocar tanto de los dos lados, el sistema se rompe y no le conviene ni a un lado ni al otro, pero la incertidumbre queda sobre nosotros. Ese es el miedo. Yo creo que no digo seguro, pero con los datos que tengo y con lo que tú haces referencia, Alberto, la tercera guerra nuclear no va a ser empezada por Rusia o Estados Unidos o Europa. Yo creo que hay más probabilidades que la guerra se dé entre muchos combos en Asia. ¿Cómo ves Israel y...? Eso es lo que te iba a decir. Mira, Israel, hay muchos combos. Israel, Irán, donde entra Estados Unidos y entra la comunidad árabe a financiar. India, China, Pakistán, otro combo. Japón, Rusia, o China con cualquiera de las combinaciones anteriores más Estados Unidos. A mí Israel y Irán me dan mucho miedo. Sí, Mónica, perdón. Sí, perdón. Y además mencionar, pues, India potencia nuclear, ¿no? Además de todo lo que ya mencionamos en términos económicos. Sí, efectivamente coincido contigo, ¿no? En el sentido de que, pues, el mundo está viviendo una etapa cíclica de realpolitik, de hombres fuertes, reglas débiles, de violentar el derecho internacional y no pasa nada. Y definitivamente estamos en un cambio de era, en un cambio de orden, y debe de surgir un nuevo orden mucho más acorde. Esto ya se ha hablado hace mucho tiempo, que Naciones Unidas no representa, pues, lo que está sucediendo en el mundo. No es el mundo de 1945, donde los 7 grandes se sientan en la mesa y reparten el mundo. Es un mundo distinto, donde los BRICS, donde Asia, el centro de poder, este centro de poder que antiguamente, pues, estaba entre Estados Unidos, Europa, Japón, se está moviendo mucho más hacia Asia, con India, con China, estos mercados emergentes, los BRICS. Pues definitivamente es otro mundo. Debemos de replantearlo desde esta perspectiva. Horacio. Yo espero que el conflicto finalmente no ocurra, pero creo que sí va a haber conflictos regionales que pueden escalar en algún momento. Me llama la atención también lo que está pasando en Siria, por ejemplo, que puede ser otra región que detone algún... ¿No crees que pase porque no lo deseas? ¿Porque no que te gustaría que pase o porque crees que de verdad no puede pasar? No, porque creo que ha habido varios momentos históricamente. Mencionabas tú Valle de Cochinos, vimos cómo se dio la carrera armamentista durante la Guerra Fría, donde tampoco nadie apretó el botón y no hubo destrucción, ¿no? Entonces, me parece que es un proceso similar el que estamos repitiendo nuevamente, armándonos para la paz, aunque suene algo que es... Armarse para la paz es un peligro, ¿eh? Es una falacia. Te armas y vas a terminar. Es como tener una pistola en casa. No la uso, pero en algún momento... Así es. O sea, eso es peligro. Porque las armas se han creado para ser usadas. No, porque el mantenimiento que es más caro, ¿no? Bueno, yo definitivamente vuelvo a mencionar desde mi visión muy profana, porque no tengo la expertise de ustedes, evidentemente, pero para mí sí tiene que haber una confrontación que se está ensayando ya desde hace un buen rato. Empezaron incluso ensayándolo en el terreno de la guerra de la salud, que fue muy desastroso y que estuvo muy organizado y muy planeado. Lo que veo yo es que a mí, ¿quién va a ser el que le ponga el cascabel al gato? Como lo dijimos la otra vez, pues eso faltaría. Hay muchos escenarios, pero hay algo bien interesante de predecir. Eso sí, no me lo pueden refutar. Las batallas se ganan con los ejércitos, pero las guerras se ganan con ciencia y tecnología. Ahí va a estar el ganador. Una última reflexión, por favor, cortita, por favor. Guerras focalizadas que van a tener como consecuencia un desequilibrio, una reorientación de la geopolítica, y eso va a llevar a una nueva estructura económica y política internacional. La política se va a replantear como un instrumento, como una continuidad, y la guerra ya no tiene que ser la continuación de la política. Entonces la diplomacia tendrá que prevalecer, y ahí yo creo que nos tendremos que presentar a hacer muchas cosas juntos. María José. Bueno, yo también coincido, gracias. Yo también coincido con lo que estaba diciendo aquí el doctor. Hay un replanteamiento a nivel internacional, definitivamente, y las guerras se van a hacer a nivel político, no tanto de enfrentamiento, yo creo, ¿no? O ya no son ese tipo de guerras y no vamos a llegar. Yo creo que
Ya nos olvidamos completamente del COVID y lo que dejó el COVID, y mucho de este mundo que tenemos hoy es parte de ello. Nos olvidamos de los procesos globalizadores, pasamos a procesos regionales y es lo que estamos viendo ahora. Yo siento que va a haber una reestructuración de los sistemas globales, como Naciones Unidas y todas sus agencias tienen que reestructurarse porque no pueden seguir manteniendo el orden en un mundo como el actual. Mónica, por favor. Sí, definitivamente estamos en una transición, en un cambio de era, donde la ciencia y la tecnología será pues uno de los elementos importantes. La guerra ya se lleva hacia estos terrenos, ¿no? de innovar. En Europa está sucediendo algo también muy interesante en términos de competitividad. Europa se está quedando por detrás de China, de Estados Unidos. Hay un informe, el informe Draghi, que está ahora justamente sobre la mesa también dentro de todos los desafíos y retos que tiene Europa. Uno de ellos es la competitividad, incrementarla en términos de innovación, de ciencia y tecnología. Entonces, hacia allá va también la guerra. Ya no es esta guerra tradicional que vimos en la Primera, la Segunda Guerra Mundial, la guerra de vacunas, la guerra de virus, en fin. Es un mundo mucho más complejo, hiperconectado, y en este sentido es donde van a confluir y a correr, digamos, en el futuro las guerras. La hiperconexión. Horacio, por favor, termina. Yo creo que las economías, como los pueblos y las personas, debemos de prepararnos para los ambientes que van a generarse ahora, no solamente en términos económicos, sino también en las nuevas formas que nos obligará a vivir cualquier desequilibrio de orden global. Horacio, contertulio, semanalistas, muchísimas gracias porque nos habéis ayudado a entender mejor cómo está el mundo en la actualidad, que está francamente muy mal todavía. Y quiero agradecer al Hotel Fiesta Americana Reforma, desde luego al Grupo Posadas y a Nanofarmacia por las ayudas que tenemos siempre. Las guerras, ese terrible mal que amenaza al ser humano, que existió desde el Big Bang hasta nuestros días, porque es algo inherente al propio ser humano. Pero conforme han pasado los milenios, las guerras se han sofisticado, a tal punto que hoy, con un botón, como decía el doctor Astudillo, estamos destinados a la destrucción, o más bien a la autodestrucción. Tal vez porque así es el ser humano. Gracias por estar en Expediente Peláez. Hasta la próxima.